Fue muy buena en general, pero también acabó de una manera Muy cruel. muy dura, la verdad. Tanto a nivel deportivo, digamos, como a nivel institucional. Bueno, yo durante todo el año pues seguí, como te digo, no llegué a tener nunca continuidad, pero bueno, jugué más de pivote que de central, pero bueno, siempre era pues jugar algún partido, salir algunos minutos al final, jugar, me acuerdo que lo que más jugué fueron 3 partidos seguidos de titular como pivote, bueno, entraba, salía, tuve alguna lesión también. Un poco discontinuo, pero como te digo, mis expectativas ese año era ir convocado, ya estaba contento. Pues imagínate jugar unos minutos o jugar de titular. O sea, para mí eso ya era una maravilla. Entonces, los resultados, bueno, pues estuvimos un poco jugando con el descenso todo el año, ¿no? Peleando por salir del descenso. Y yo tuve una lesión del cruzado como en abril más o menos. Me rompí el cruzado ¿Cómo? izquierdo. Pues habíamos jugado el día anterior contra la Real en casa y yo no había jugado unos minutos al final, entonces tenía el entrenamiento de recuperación al día siguiente. Pues nada, era un partidillo de porterías pequeñas, me acuerdo que me pasan un balón por encima, entonces yo me giro y voy a saltar para cortar el balón en el aire. Entonces la corto con la derecha y apoyo con la izquierda. La izquierda se me fue para adentro, crujió y yo no sentí dolor ahí. O sea, fue un gesto raro, fue un gesto diferente, pero bueno, sentí un poco de molestia. El doctor rápidamente, pues bueno, se paró, vino tal, y me salí del entrenamiento y me fui para abajo andando tranquilamente. Un poco de molestia, me senté en la camilla, me pusieron hielo y yo lo que pensaba era, bueno, un esguince. Porque tampoco sentía nada más, honestamente. Bueno, no sé, un esguince, me habré retorcido la rodilla, un mal gesto. Y de ahí fuimos a hacer una resonancia y salió que tenía el cruzado roto. Cruzado, solo cruzado. Entonces, bueno, fue duro. terrible, la verdad. Se me saltaron las lágrimas, por supuesto, cuando el doctor me dijo que tenía el cruzado roto. Por la lesión y también me dio mucha rabia, además, porque el partido siguiente jugamos en el Calderón. Y era un partido que iba a jugar. Uf. Era un partido que iba a jugar porque el otro central creo que estaba lesionado y me hacía mucha ilusión, la verdad, me hacía mucha ilusión jugar de titular en el Calderón, iba a jugar de central. Y nada, pues no pude, la verdad. De hecho, no solo ese partido, creo que hubo 2 o 3 partidos seguidos que, como te digo, el central estaba lesionado y de hecho, pues bueno, se supone que yo creo que era el jugador que iba a jugar. De hecho, el partido del Calderón, no sé si más, pero seguro el del Calderón jugó un chico del filial. O sea que bueno, la verdad que me dio mucha rabia. ¿Y tu vuelta cuándo fue? Y mi vuelta fue... Claro, eso fue en abril. Ya para Navidad, ¿no? Justo, yo creo que fue en enero el primer partido que volví a jugar. Que tuve la mala suerte de tener una rotura también en el isquio justo ese partido. Bueno, gracias a Dios no fue la rodilla otra vez, entonces estuve ahí como otro mesecito de recuperación y luego ya arranqué y ya, pues bueno, seguí jugando. Que me corrijan, pero es bastante común. El hecho de cuando te rompes. luego- Sí, tener... Es Porque- incluso común la otra rodilla, Sí, también. pero es común también pues tener A otro nivel tipo muscular. exactamente, otro tipo de lesiones a nivel muscular. Bueno, suele pasar. Al final, pues haces mucho trabajo durante muchos meses muscularmente para intentar recuperar esa rodilla y bueno, pues la vuelta a los terrenos de juego, por mucho que llevaba ya mucho tiempo entrenando normal con el equipo, pero bueno, al final los partidos, como todos sabemos, es totalmente diferente. ¿Y ese año acaba el del Elche el primero? ¿Acaba descendiendo? ¿Descendéis? Sí, ese año de primera división, bueno, el equipo Sí. acaba salvándose, nos acabamos salvando deportivamente, como te decía, Ah, es verdad. hubo también problemas institucionales, estuvimos unos cuantos meses sin cobrar también, bueno, muchos problemas, mucho revuelo en la prensa, en la gente, arriba en las oficinas, pero bueno, yo creo que no sé si, bueno, supongo que ayudó, la verdad, por el resultado final yo creo que ayudó, el equipo un poco se unió en esas circunstancias, no éramos nosotros contra la directiva, pero bueno, éramos nosotros, nos tenemos que ayudar aquí para intentar sacar esto y bueno, pues ya veremos la directiva cómo resuelve esto o lo que decide, ¿no? Entonces el equipo se salvó, yo ya lesionado, la verdad, un mes antes, como 3-4 partidos antes de acabar la liga, el equipo se salvó. Qué bien. Auténtica maravilla, la verdad. Era el tercer año, si no me equivoco, que el Elche iba a jugar en primera división. Para mí, honestamente, egoístamente lo que yo pensaba, yo tenía contrato, bueno, pues me voy a recuperar y voy a volver a un equipo de primera división. Pero, como te digo, llevamos meses sin cobrar, hubo
deudas. Bueno, realmente la deuda que hizo que el Elche descendiera fue una deuda con Hacienda. Bueno, ahí ya te digo, hubo muchos follones, vino otro presidente nuevo, hubo muchos líos de un pagaré que lo presento pero no tiene fondos. Bueno, al final el resumen es que el Elche, yo creo que por primera vez en la historia, un equipo de primera división fue descendido a segunda división por impagos. La deuda tampoco creo que era estratosférica, creo que eran 4 millones de euros. Que lo que no entra en la cabeza, yo creo, a nadie era que solo de derechos televisivos el Elche iba a recibir muchos más millones que esa deuda. O sea que... Sí, hazte cargo y luego... Creo que había formas, no sé, de solucionar eso. Bueno, como te digo, no sé muy bien lo que pasó, claro, pero el Elche acabó en segunda división. Y además, otra vez, recuerdo mucho estrés y mucho agobio en la pretemporada siguiente, porque... incluso estaba la duda con los impagos que había de que pudiera descender a segunda B. O sea, uno era el descenso que había tenido administrativamente por esa deuda con Hacienda, pero otra era la deuda con los jugadores, que podía caer a segunda B. Entonces, ya te digo, yo lesionado, recuperándome de la rodilla, ese estrés de no saber si iba a volver, si íbamos a descender otra temporada, otra categoría más, sí, o no. Evidentemente los contratos no tienen nada que ver. O sea, en los contratos muchas veces está estipulado que depende en qué división vas a cobrar unas cosas u otras. Los contratos no tenían nada que ver de primera división a segunda o a segunda B. O sea... Sí, pero para ver cómo cambia todo, tío. E incluso la situación personal de cada uno, que dices tú, en enero de ese año estabas tú jugando en primera división, encontrándote de lujo tal. A los 2 meses estás que te acabas de fastidiar el cruzado, o no, y a los 4 meses estás recuperándote el cruzado... En segunda división, porque te han descendido por el tema administrativo y con una posibilidad de descender a segunda B. O sea, dices, Dios mío, qué barbaridad, tío. Totalmente, no siempre hablamos con lo complicado que es, ¿no? Subir categorías. Yo no te estoy diciendo primera división, subir categorías, y en un abrir y cerrar de ojos unos meses me estaba viendo de poder recuperarme en primera división y volver a jugar otro año en primera división a verte en segunda vez otra vez. Lo que hablábamos antes de pasar del filial del Salamanca a tercera división a segunda división, ahora podía ser al contrario. Entonces, para bien o para mal, yo creo que hay que tener muy claro que esto puede cambiar muy rápido. Muy rápido. Pero por lo que se ve, tú eres una persona que esas situaciones las puede llevar bien, ¿vale? Sí. Dentro de la dureza, por tu carácter. Pero otras personas no lo podrían llevar así. Estoy seguro de ello, que habrá personas que lo habrán pasado y lo podrían pasar muy mal en esas situaciones. Además, tengo que añadir que en esa época estaba acabando, yo estaba estudiando ingeniería informática y yo tenía un poco el límite del plan Bolonia, ¿no? Yo estaba en el antiguo plan, entonces tenía el límite de que si no acababa la carrera, en este caso el proyecto de fin de carrera, antes de tal fecha, tenía que pasarme a plan Bolonia, lo que suponía era estudiar un año más, y en la dificultad un poco, que ya llevaba bastantes años estudiando a distancia, porque yo seguía en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, un año más jugando al fútbol, honestamente no sé si lo hubiera acabado la carrera, lo veía como imposible. Entonces, estaba también, además de toda esa situación en el equipo, con el agobio de acabar el proyecto. O sea, era acabar de entrenar y a casa, literalmente, a ponerme a acabar el proyecto, a acabar todo lo que tenía que hacer para entregarlo antes de la fecha y antes de esa fecha límite. Tengo que reconocer también, yo creo que es uno de los momentos de más estrés en mi vida, más agobio, hasta tal punto que un poco de coña, un día, ya te digo, era literalmente, entrábamos mañana y tarde, ¿no? Y era por la mañana, te levantabas y ibas a entrenar, volvía y era comer literalmente o en la mesa o en 5 minutos y ponerme a hacer cosas del proyecto. Y a las 4 cambiarme otra vez y a entrenar. Y recuerdo un día llegar, estaba haciendo todo eso, estaba tan metido un poco en el proyecto que tal cual estaba en la silla, me levanté y me fui al entrenamiento, y cuando llegué al entrenamiento del vestuario digo, ostras, me he venido con las gafas, no me he puesto ni las lentillas. Sí, o sea, era tal tu nivel tal centrado en eso que ni pensar, o sea, no pensaba en nada. O sea, era literalmente todo el tiempo que estaba en casa era a esto, y el tiempo que estaba en el club era a recuperarme. O sea, honestamente, ahora lo veo y no me parece tanto, pero en ese momento, sí, fue duro, honestamente.